Buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en esta tarde, deseando que el Padre Celestial bendiga cada una de sus vidas. Vamos a tomar este tiempo para hacer una corta oración, entregándole este devocional a nuestro Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, colocamos este tiempo de este devocional en tus manos. Te pido, Dios de los cielos, de que tú nos hables por medio de esta palabra. Que nuestro corazón sea enseñado a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, Dios de los cielos, por lo bueno y aún por lo malo, porque de lo malo aprendemos, porque en lo malo podemos ver tu amor, tu gracia y tu misericordia, obrando a través de estos tiempos. Te bendecimos, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Abramos la palabra en San Lucas 10, del 30 al 36. Y quiero leerles a favor del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En el 34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídenmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Hasta ahí les dejo la lectura. Haz bien y no mires a quién. Era el dicho que por mucho tiempo mi madre nos repetía siempre que ella veía la necesidad o se sentía más bien o se sentía impulsada a ayudar a alguien. Nos decía: hijos, hagan el bien y no miren a quién. Diariamente nosotros recibimos y ofrecemos ayuda. Cuando pasamos por necesidad es bueno recibir ayuda de conocidos, pero uno se siente aún más sorprendido cuando son personas que ni conocemos. Es sorprendente cuando recibimos ayuda de las personas que menos esperábamos. Jesús aquí en San Lucas narra la historia de un hombre que fue asaltado y que pasaron 3 personas por el lugar y 2 de ellos se hicieron los de la oreja sorda, los que no era con él, y se siguieron de lado. Pero dice que un samaritano fue movido. Me gusta mucho como lo dice la palabra del Señor ahí en San Lucas 10:33. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Viéndole fue movido a misericordia. ¿Cuántas veces nosotros viendo la situación difícil de alguien y no se nos mueve el corazón y no somos tocados? ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces tiende a ser egoísta y nada más nos preocupamos por nuestro bienestar. O como inicié diciéndole, que estamos acostumbrados a recibir, pero no a dar. La palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir.
Es ahí que vemos que debemos amar a nuestro prójimo como Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que nosotros debíamos amar a nuestro prójimo, iglesia, varón. Jesús nos dejó el ejemplo plasmado con su vida en las Escrituras. Dice la palabra del Señor que Él comía con fariseos, que hablaba con las prostitutas, que se sentaba a hablar con las rameras, con ladrones, con cobradores de impuestos. Él en todo esto nos mostraba el amor hacia los demás. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Debemos ponernos en el lugar de las personas que están en necesidad para poder entender la importancia de brindar ayuda. ¿Cuántas veces nosotros nos colocamos en el lugar de otra persona? ¿O cuántas veces nos movemos en misericordia para ayudar a los demás? En la palabra del buen samaritano vemos el que ayuda a su prójimo, lo cuidó y pagó todo el cuidado. Era nada más y nada menos que un samaritano. La palabra acá en San Lucas, al Jesús contar esta historia, Él se las estaba narrando a los fariseos y siempre ahí estaban sus discípulos escuchándolo. Cuando habla de que era un samaritano, los samaritanos no la iban con los judíos. Al samaritano se le olvidó en ese momento que quién era él o cuán rechazado era él. A él esto no le importó. Él solamente fue movido a misericordia para ayudar a los demás. Nosotros muchas veces decimos conocer a Dios, pero con nuestros hechos negamos a Dios. Nosotros decimos tener a Dios en nuestro corazón, pero cuando se trata de ayudar, de extender nuestro brazo, de pagar por el cuidado, de hacer muchas cosas por los demás, nos quedamos corticos, en las cuales me incluyo yo ahí. Recordemos que los samaritanos no eran de agrado para los judíos, pero antes pasaron un sacerdote y un levita. Escuchen muy bien, iglesia, dice aquí la parábola que pasó un sacerdote y un levita que pudieron haberlo ayudado. Un sacerdote, y ahí es donde yo hablo a la iglesia, porque los que servimos, los que tenemos más altos cargos, los que tienen un ministerio en una iglesia, somos las personas que quizás menos tenemos un corazón para ayudar, rescatando a los pastores de mi congregación, que esto lo voy a decir para la gloria de Dios, no para enaltecer al hombre, porque toda la gloria es de nuestro Dios. Pero el pastor Edwin y la pastora Luisa, yo veo que he visto durante estos años de verlos a ellos en el servicio a Dios, cómo se preocupan tanto por ayudar a los demás, se preocupan por la necesidad, se olvidan de ellos para hacer con el prójimo. Le ruego a Dios que ponga en mi corazón y en tu corazón, querido oyente, el ser movidos a misericordia por nuestro hermano, pero aún que vayamos más allá, más profundo, de no solamente por las personas
que amamos y que están a nuestro alrededor, sino que vayamos más allá por las personas que muchas veces hemos recibido, de las que hemos recibido una crítica, de las que hemos recibido murmuración, de las que hemos recibido un cuchillo por la espalda, de las personas que muchas veces nosotros diríamos no se merece, pero que dice la palabra del Señor que este samaritano, que no tenía nada que ver, que andaba excluido para el pueblo judío, porque los samaritanos mezclaban muchas costumbres religiosas y eso para un judío era abominación. Pero a él no le importó eso, sino que él vio a su prójimo tirado ahí en el piso, golpeado, y eso no le importó, sino que fue movido a misericordia. En estos días está rodando un video de un profesor que borracho se acerca a ponerle problema a un hombre, y este hombre coge un puñal y apuñala a este profesor y lo mata. Y este video está viral, está por todas partes. Y sabes, varón y mujer, tú que me estás escuchando, esto no debería estar rodando por las redes sociales. Nosotros nos hemos convertido en personas tan indolentes que en vez de dolernos estos actos, en vez de ayudar, antes viralizamos las cosas que son malas, que perjudican, que hacen más daño, que ofenden. Qué tan mal está nuestro corazón. Como cristianos debemos cumplir el mandamiento que nos fue dado de amarnos los unos a los otros, de amar a nuestro prójimo. Recordemos que es una bendición ser ayudado, pero mayor es la bendición cuando uno ayuda. Por eso les decía ahora que la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado, más bienaventurado, es diciendo doblemente bendecido. Es aquel que ayuda, es aquel que le gusta más ayudar en vez de esperar a recibir. El Señor obra de maneras misteriosas. No perdamos nuestras oportunidades de poder hacer el bien. No perdamos nuestras oportunidades de poder hacer el bien, iglesia. No perdamos nuestras oportunidades de bendecir a un necesitado. Les decía que el Señor obra de maneras misteriosas. Cuando nosotros ayudamos a una persona, estamos mostrando el amor de Dios. Y con esto estaremos llevando a las personas a que busquen de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, con nuestros frutos, con nuestras actitudes, en vez de mostrar a Cristo Jesús, estamos siendo iguales a todo el mundo y damos una mala imagen del cristianismo. Cuando nosotros mostramos y damos mal ejemplo a los demás, cuando mostramos egoísmo en nuestro corazón y no nos importa ayudar al necesitado, como les decía hace algunos minutos, cuánto más si ayudamos a aquel a quien nosotros creemos que no se lo merezca. De esta parábola o esta palabra que el Señor Jesús les estaba enseñando, la del buen samaritano.
Él les estaba enseñando a sus discípulos y a todos los que estaban ahí a su alrededor, fariseos y toda esta gente. Esta parábola debe tocar y confrontar nuestro corazón en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde la situación económica ha menguado tanto. Por favor, coloquémonos nuestra mano en el corazón. Y vuelvo y le repito, primordialmente, esto va para mí. Coloquémonos nuestra mano en el corazón y ayudemos al que necesita. Demos un abrazo a aquel que está solo. Démosle ayuda económica a aquel que no tiene. Démosle un juguete a aquel niño. Esto le puede cambiar la vida a un niño que sus padres en estos momentos no tienen cómo ayudar. Demos una sonrisa y un Dios te bendiga a la que está barriendo y trapeando en el metro, a la que barre en el banco, a la que barre allí donde tú estás pagando. Da una sonrisa a la cajera del supermercado. Da un Dios te bendiga a aquel conductor del bus que está amargado. Que en los tiempos difíciles, que en estos tiempos duros prevalezca el amor en nuestros corazones. Dice finalizando en el 10:37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús les pregunta, y entonces me voy a devolver al 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto es un mandato. Hagamos nosotros lo mismo. Y termino con este pensamiento. El pensamiento del día. Así como Dios nos ayuda, debemos nosotros ayudar. Que en nuestro corazón, Señor, esté la disposición, Padre Celestial, para ayudar a los demás, para ayudar a nuestros hermanos en la carne, pero también para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a aquel necesitado, menospreciado, para ayudar a aquella viuda, para ayudar a aquella prostituta, para ayudar a aquel ladrón. Te pido en el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, que nosotros seamos movidos en amor hacia los demás, como este gran mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los bendigo en esta tarde. Reciben un caluroso saludo de mi parte y de parte también de nuestros pastores. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.